Saludos y bendiciones en esta hermosa tarde. Vamos a dar inicio en este núcleo número 18 a esta nueva materia, como lo es la sanidad en Cristo. Vamos a ver la base bíblica principal que vamos a usar para esto, es Mateo 14:14, y dice de la siguiente manera: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando, oiga lo importante, y predicando el evangelio del reino. Quiero hacer énfasis acá y quiero recalcar nuevamente el texto. Oiga, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando, número 1, en la sinagoga de ellos. Nótese que dice en la sinagoga de ellos, no dice de él. Y predicando, otra área muy importante, el evangelio del reino. Muy importante este detalle. Creo que yo les enseñé a ustedes la diferencia que hay entre el evangelio del reino y el evangelio de la cruz. Creo que están claros, ¿verdad? Y si no, deben de ir a los videos y los audios de escatología. Hay una diferencia entre el evangelio del reino y el evangelio de la cruz. Ok, ahora, luego de que Jesús estaba enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, luego dice, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y le trajeron, mira lo que viene ahora, todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y atormentados, los endemoniados y lunáticos y paralíticos, y los sanó. No dice la cantidad, no dice el número que eran, pero me imagino que era un buen número. Si hacemos un análisis por nuestros barrios, nuestras comunidades, por nuestra propia iglesia o congregación o por las congregaciones de otras religiones, podemos analizar que en su gran parte un número muy elevado está en algunas de estas áreas dentro de nuestras congregaciones. Por lo tanto, creo que Jesús aquí tuvo un número bastante grande de personas en las cuales sanó enfermedades, dolencias, también afligidos por diversas enfermedades, atormentados, los endemoniados, que es otra, y lunáticos y paralíticos. También obró en ellos diferentes tipos de milagros. Ahora, la base le decía Mateo 14:14. En Mateo 4, 23 y 24 dice, y saliendo Jesús, vio a una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Nótese que tuvo compasión. Por años he oído y fui uno de los que repetí como buen alumno de mis maestros. Yo repetía la palabra lástima, ¿sí? Y alguien me corrigió y me dijo que uno no debe tener lástima a nadie. Nadie es digno de lástima. Si Jesús tuvo compasión, ¿qué es lo que nosotros tenemos que tener? Compasión también. Entonces, Jesús tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. ¿Qué número? No lo sabemos, pero eran varios. Ahora, la sanidad divina es una parte. La sanidad divina es una parte esencial del evangelio del reino. Logran verdad de que Dios es sanador, aparece a través de la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, testifican la provisión de Dios para la sanidad humana. Una es la sanidad humana externa, porción del ministerio terrenal de Jesús. Estuvo relacionado, una porción del ministerio de Jesús estuvo relacionado con proporcionar sanidad física en los enfermos y afligidos. La historia de la iglesia de los primeros cristianos está llena de relatos de gente sanada,
o de sanidades y milagros realizados en el nombre de Jesús. Hoy, una de las grandes verdades que el Espíritu Santo restauró la unidad divina en medio, la unidad divina en medio de un mundo escéptico. Los cristianos hoy en día están experimentando la realidad del poder sanador de Dios. La sanidad divina es una necesidad, para la humanidad. Las Escrituras demuestran en Santiago 4, 14 y 15 y Marcos 16, 13, al Señor Jesús en su ministerio terrenal dedicó parte de su tiempo sanando a los necesitados de diversas enfermedades, y luego delegó a sus apóstoles la gran comisión. Ahora, aunque Jesús usó parte de su tiempo, de su ministerio, en producir la sanidad divina, lo principal que Jesús vino a hacer no fue a sanar. Ahí debemos estar claros. Lo principal que Jesús dio inicio fue a la predicación del Evangelio del Reino, a la enseñanza del Evangelio, a expresar los cambios que Él vino a producir. Cuando analizamos Mateo capítulo 5, en más de 4 veces Jesús dice: oíste que fue dicho a los antiguos, mas yo digo ahora. Estamos hablando de reforma, indiscutiblemente reformar. Ahora, ¿quién fue ese que dijo a los antiguos? Hagamos un pequeño análisis. Oíste que fue dicho a los antiguos. Desde el punto de vista expresivo, natural, el que expresó en este caso fueron los profetas, los escritores de los salmos, y en este caso Moisés, escritor del Pentateuco. Ya va, pero ¿quién inspiró a esa gente a decir lo que estaban diciendo? El Espíritu Santo. ¿En concordancia y en compañía con quién? Con Jehová Dios y con el Verbo. Ahora tenemos al Verbo hecho carne, es decir, la persona hermosa y bendecida de Jesús. Entonces, cuando Jesús dice: oíste que fue dicho a los antiguos, pudiéramos hacer un pequeño análisis y poner palabras en la boca de Jesús como esta siguiente: oíste que les dije en lo antiguo, cuando era Verbo, junto con Jehová Dios y junto con el Espíritu Santo, mas yo digo ahora. Nuevo pacto. ¿Sí? Y sin embargo, aquí no estaba todavía el nuevo pacto, estaba manifestando pequeños tics de lo que se venía, que era la gracia, porque Jesús vivió su vida y realizó su ministerio en plena ley. Por supuesto, finalizando la ley y dándole inicio a la gracia. Una de las cosas que debemos de estar bien claro es que desde Malaquías hasta Mateo hubo ¿cuántos años de silencio? 400 años de silencio, es decir, en lo cual Dios no levantó profetas que hayan escrito. Puede que hayan dadose profetas, pero no escribieron, ¿sí? Y los ponentes de aquel entonces pues usaron lo que estaba escrito de los años atrás, de los profetas atrás, y siempre la voz de Dios estuvo ahí, pero como mensaje nuevo, como libro nuevo, como tema nuevo, no hubo ninguno, sino hasta que llega Jesús, ¿sí? Del cual dice el escritor a los Hebreos en el capítulo 1, verso 1, que Dios en la antigüedad nos habló por los profetas, pero que ahora en este tiempo nos ha hablado por su Hijo, al cual constituyó heredero de todas las cosas. Me llama la atención la palabra constituir ahí. Ahora, la obra de Cristo, según Isaías 53, 4 y 5, fue llevar nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Preste atención al verbo de lo que dice Isaías. Fuimos nosotros curados. Un primer cumplimiento de esta profecía estuvo en el ministerio de sanidad del Señor en el reino de Judá. Mateo 8, 16 y 17. Sus milagros
de todo tipo fueron la señal de su victoria sobre el mal y sobre la muerte, además de la prueba deslumbrante de su propia divinidad, pero fue sobre la cruz que llevó nuestros pecados. Ahora la pregunta es, antes de Jesús hubo profetas que trajeron el mensaje, hubo hombres de Dios muy usados, con mucho poder, mucha autoridad delegada de parte de Dios. En ellos se vio algo similar a esto de los milagros que se dieron en Jesús. ¿Hubo algún profeta del Antiguo Testamento que haya devuelto la vista a un ciego? No. ¿Hubo algún profeta del Antiguo Testamento que haya sanado de lepra a algún enfermo? ¿Hubo algún profeta del Antiguo Testamento que haya levantado a algún paralítico? ¿Que haya liberado a algún poseído por el diablo? Hubo dos que resucitaron, uno un muerto y el otro resucitó en vida un muerto y después de muerto resucitó un muerto. Pero Jesús resucitó tres. Ajá. Entonces, podemos ver acá la gran diferencia que se está dando ahora acá en el ministerio de Jesús. Y estamos hablando, en este caso, de Mateo, uno de los escritores. Marco, otro de los escritores que me están presentando a quién, a Jesús, un judío. Mateo, otro judío. Marcos, otro judío que me están presentando el desarrollo del ministerio de Jesús en cuanto a su trabajo en Israel con los demás judíos. En su gran mayoría, toda esta gente que estaban siendo sanadas eran judíos. No le pierda esa posición. Con todas sus consecuencias físicas y morales, he allí que consiguió para nosotros la redención, Jesús, total del alma y cuerpo, mediante la resurrección. Hay una palabra que llama mi atención en uno de los pasajes mencionados, compasión. Este término viene del griego esplanchizomai, el cual indica ser movido en las entrañas. Esta está relacionado con un estado triste y lastimoso por causa de otro. Está asociado con la misericordia. Mateo 1:41, Marcos 9:22. Compasión te lleva a anhelar el mejor deseo para otro. Todo esto era lo que Jesús sentía y siente por los enfermos. Creo que he sentido lo mismo en carne propia al visitar tantos lugares y ver tantos enfermos. Pero lo más doloroso es ver a personas, padeciendo enfermedades dentro de nuestras congregaciones, hermanos que son parte integral de la iglesia, los cuales fueron redimidos de la enfermedad y de toda maldición, poseedores de recursos espirituales con poder, autoridad, dominio, promesas, bendiciones y un legado que tuvieron un precio muy alto, pero que por diversas causas no caminan en ella. El objetivo de este estudio es darte a conocer las verdades en torno a la sanidad como parte de la salvación, en el conocimiento el conocido predicador, de sanidad divina, F.F. Wongluan, creo que se afirma así. Antes de que alguien pueda tener una fe firme y recibir sanidad en su cuerpo, debe deshacerse, oiga esto, de toda duda, en primer lugar. Segundo, de la ignorancia concerniente a la voluntad de Dios en este asunto. Para recibir sanidad por fe, necesitamos saber lo que enseñan las Escrituras
Tanto es la voluntad de Dios sanar el cuerpo como lo es sanar el alma. Hasta tanto no conozcamos cuál es la voluntad de Dios, no tendremos nada en donde basar nuestra fe. En este estudio se muestran aquellas porciones de la Escritura de una vez y para siempre le aclaran este asunto. Solo cuando entendamos que nuestra búsqueda es precisamente lo que Dios promete, toda duda podrá ser quitada a una fe constante transformará en una realidad cada una de las promesas y bendiciones destinadas por Dios para su pueblo. No sé si usted se recuerda cuando le estuve hablando acerca de las verdades posicionales, ¿sí? ¿Está claro que es una verdad posicional? Ahora, debe estar también claro que es una verdad posesional. Posición en el mundo espiritual es una realidad. Así usted no la haya conocido, ahora la conoce, es una realidad. Así usted no la tenga, no la disfrute, sencillamente es. Ahora, para que esa verdad posicional, que en el mundo espiritual es una realidad, sea poseída por usted, sea posesional, entonces tenemos que conocerla, aceptarla, estirar la mano larga de la fe y traerla para acá. Ahora, la fe tiene 4 pasos. ¿Cuáles son los 4 pasos de la fe? A ver si los recuerdan. Oír, aceptar, confesar y actuar. Los 4 pasos de la fe. Entonces, en cuanto a la salvación, no sé hace cuántos años usted oyó hablar de la salvación y usted aceptó que eso era así y comenzó a confesar lo que eso era así, lo aceptó y le entregó su vida a Jesús. Entonces ahora usted no sé desde hace cuántos años está disfrutando esa salvación. Para obtener la sanidad divina, los pasos son los mismos. Oír, aceptar, confesar y actuar en ello. Es lo mismo. Ahora, con la muerte de Jesús se compró los 2 beneficios, tanto la salvación como la sanidad divina. Ahora, ¿qué sucede? Que nuestros maestros, nuestros predicadores nos han hablado por muchos años de salvación. Y como nos han hablado de salvación, eso lo hemos creído, eso lo hemos aceptado y lo hemos recibido. Pero con la misma dimensión, con la misma empuje, no nos han hablado de sanidad y por eso entonces tenemos una iglesia salva, pero enferma. Si nuestros predicadores entendieran lo que dice Isaías 53, 4 y 5, molido él fue por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, que tiene que ver con salvación. Y por sus llagas fuimos, tiempo pasado, nosotros curados. ¿Quién dice eso? Isaías, 750 años antes de que Cristo existiera. Ahora, 2025 años para acá, de que Cristo existió, entonces tenemos una iglesia que le está pidiendo a Dios que lo sane. Porque no entienden qué es la fe. Ahora, etimológicamente, o la etimología de los términos sanar, tiene que ver con sanidad, sano, a constante transformará. Constante transformará, utiliza para referirse a los que cuidan los enfermos y tiene que ver con la asistencia médica. De aquí proviene el término castellano terapeuta. Terapeuta en Mateo 17, 18, Juan 5, 10, es utilizado para referirse a quien ha producido la sanidad, oiga, y no a quien la recibe o la
sanidad misma. Lama, en Mateo 5:28 y Hechos 9:34 se refiere al tratamiento físico o a lo amai. En sentido figurado, se usa para referirse a sanidad espiritual en la condición del hombre por causa del pecado. Mateo 13:15, Juan 12:40, Hechos 28:27, Hebreos 12:13. Ugiano, estar sano, bien de salud, es el término castellano higiene. Este es utilizado en Tercera de Juan, verso 2, y está relacionado con el hecho de que Dios nunca tenga la necesidad de sanarte, sino todo lo contrario, el que te pueda mantener en perfecta sanidad o en perfecta salud. También es utilizado en los evangelios para referirse a la restauración de un cuerpo enfermo. Mateo 12:13, 15:31, Marcos 3:5, 5:34, Lucas 6:10, Juan 5:4, Hechos 4:10. Soso, salvo, se traduce como el verbo sanar en Mateo 6:56, Juan 11:12, Hechos 4:9 y 14:9. Hecho se traduce como sanarán, Marcos 16:18, serán sanos. Tras analizar etimológicamente los términos sanar, sanidad, salud, hay ciertos factores que la iglesia debe entender. Vamos a ver cuáles son esos factores. La iglesia debe tener y que son concernientes a la sanidad. Oiga, la iglesia debe entender que la enfermedad tuvo su origen en el pecado. Métase eso en la cabeza. La iglesia, usted y yo, como iglesia, como creyente, igualito los ministros no dejamos de ser iglesia. Debemos de entender que la enfermedad tuvo su origen en el pecado. Pregunto, de los 100 años aproximadamente que vivió Adán antes de caer y Eva, se habla de que en algún momento ellos estuvieron enfermos físicamente. ¿Por qué razón? Porque no habían pecado. Y como no habían pecado, entonces la enfermedad no tenía derecho. Habían virus, habían bacterias, había todo eso, pero esos virus y esas bacterias, al llegar al cuerpo de ellos, ¿qué les pasaba? Se morían. ¿Ha visto usted en la historia de la vida de Jesús, en algún momento Jesús enfermo pidiendo la oración? ¿Por qué razón? Porque fue el otro sujeto que estuvo sobre la tierra sin pecado, y por causa de estar sin pecado, su sistema inmunológico estaba al 100% bien, correctamente bien. Por lo tanto, toda enfermedad, toda pestilencia, todo lo que viniera y llegar al cuerpo de Jesús, tenía su muerte segura. ¿Sí? Ahora, el origen y causa de las enfermedades se describe a través de las siguientes, a través la desobediencia, que sabemos que es el pecado de la incredulidad de Adán, las enfermedades son parte de la maldición que vino sobre la humanidad como resultado directo de la desobediencia del hombre. Por consiguiente, directa o indirectamente, el estado de pecado en la que el hombre cayó es la raíz de toda enfermedad. Las enfermedades son la paga del pecado.
según Romanos 6:23, el dolor sugiere falta de bienestar y falta de paz. Este fue el estado mental y emocional de Adán después de su transgresión. El peso de la culpa en su convicción con condenación y vergüenza lo dejó accesible y vulnerable ante las enfermedades cualquiera que fuera. Con esto no queremos afirmar, oiga, vamos a aclarar acá, que un cristiano que está enfermo está en pecado. No estamos diciendo que un cristiano que se enferme está en pecado. ¿Sí? Puede que sí y puede que no, pero le aclaro, no exactamente todas las enfermedades que vienen a los que ya estamos en Cristo Jesús vienen por causa de algún pecado. ¿Sí? En algunos casos, exceso de trabajo, en algunos casos, exceso o falta de alimentación, en otros casos, el no dormir o el dormir demasiado, también eso varía. Eso depende yo. Sin embargo, hay cosas que en nosotros están, que no son enfermedades, son deficiencias. Y se ven como una enfermedad. Es decir, el que yo use estos pequeños espejuelos para ver las letras, no es enfermedad, ya es deficiencia. Yo veo tranquilamente de cualquier lugar, lo que no veo son las letras, se me unen ahí. Pero eso es deficiencia, desgaste ¿sí? Al igual que el que o los que abusan del comer azúcar mientras están niños o jóvenes y pasan a padecer glicemia. La glicemia no es una enfermedad, es una deficiencia por causa de un abuso ¿sí? Y así hay varios detalles. Ahora, lo que queremos dejar en claro es lo siguiente: el derecho legal otorgado a la enfermedad para que se apodere del hombre fue la alta traición cometida en contra de Dios en el huerto del Edén. Isaías 53, 4 y 5. Dios no hizo al hombre enfermo, oiga, ni para que viviera enfermo. Dios lo hizo sano y para que se mantuviese sano en salud, hasta el punto que Dios creó en él un medio de defensa llamado sistema inmunológico. Ese sistema inmunológico es el cual ayuda a que todas las enfermedades sean repelidas, aplastadas, no lleguen a nosotros, el cual se encarga de combatir cualquier agente infeccioso que ingrese en su cuerpo mediante la acción de los componentes existentes de la sangre, células y proteínas. Con mucha seguridad escribo y afirmo que una de las causas por las cuales Jesús no vivió enfermo ni hubo enfermedad en él es porque en su cuerpo funcionaba el sistema inmunológico al 100%. Dicho sistema fue deteriorado en un gran porcentaje por el pecado en la vida de Adán, el cual fue herencia para todos los hombres. En Jesús, este sistema de defensa operaba en toda su extensión para que la enfermedad cayera sobre el cuerpo de Jesús. Debió, ya le digo que debió, deteriorarse su sistema inmunológico, lo cual fue posible por causa del estado de pecado que Dios, Espíritu Santo, colocó sobre él. Para corroborar lo anterior, haré un comentario del distinguido escritor Kenneth Chat, quien escribió el libro Sanidad en la Biblia. Cuando Dios hizo al hombre a su imagen, lo formó con un reflejo del divino. En aquella primera pareja humana había una semejanza con Dios. Su vida provenía de Dios. Su personalidad humana, las leyes de su existencia, la naturaleza de su mente,
estaba todo basado en el modelo divino. Gracias a esta semejanza, y aunque eran seres físicos, Adán y Eva podían gozar de una libre y deliciosa comunión con Dios. Y el resultado de esta asociación perfecta era la libertad del temor, del fracaso y el experimentar sin estorbar la bendición y generosidad divina. El relato de Génesis nos muestra que todo lo que Dios hizo era bueno en gran manera. La palabra que se utiliza para bueno es top, que indica agradable, próspero, hermoso, feliz, importante, fértil, todo lo relacionado a lo mejor. Estas expresiones no nos ofrecen el cuadro de una vida llena del deleite y satisfacción, de un mundo feliz en el que abundaban las bendiciones de una sociedad justa y pura, de un universo libre de cualquier cosa perjudicial. Si estas escenas se aplican a la historia de la creación, entonces es evidente que el mundo que Dios creó era hermoso en todas las cosas. El pecado y la enfermedad era algo extraño a la buena tierra. No estaba allí en el principio, no provenían de Dios, y desde que estas aflicciones cayeron sobre el hombre, Dios ha procurado librar a su pueblo de ellas. Mi objetivo como maestro es que puedas entender de una vez y por todas que la enfermedad tuvo su origen en el pecado. La iglesia debe tener una sincronía, y en el tiempo de la palabra sincronía, circunstancias de coincidir hechos o fenómenos en el tiempo, es el acto de concurrir o tener un paralelismo. Una de las causas por la cual el creyente no está gozando de una sanidad absoluta en su cuerpo es porque no se ha puesto a la par con lo que registran las escrituras sagradas en relación a la sanidad divina. Si analizamos bien a Isaías 53, 4 y 5, observaremos la conjugación verbal del acto de regeneración, el cual está en tiempo pasado. Oiga, el texto dice, ciertamente, ¿sí? Como dice el texto, ciertamente llevó tiempo pasado nuestras enfermedades, que las adquirimos por causa del pecado, por supuesto, y sufrió tiempo pasado nuestros dolores, y por sus llagas fuimos tiempo pasado también nosotros curados. Lo lógico del caso es que el profeta Isaías debería conjugar todos estos verbos en tiempo futuro, ya que el acto de regeneración era profético y por ende tenía que ver con el futuro. Por lo que observo en el pasaje, Isaías tenía más fe que la iglesia, ya que 700 años antes de que Cristo llevase la enfermedad, el profeta dijo, las llevó. Y 700 años antes de que Cristo nos curase, el profeta dijo, fuimos curados. Es el colmo que después de 2025 años Cristo llevó a cabo el acto de regeneración, el cual incluye la sanidad, y la iglesia está pidiéndole a Dios que la sane. Esto se debe a que la iglesia no ha
conocido y no le ha dado la debida importancia a los acontecimientos ocurridos en la cruz hace más de 2000 años. El creyente no tiene sincronía con la palabra, por lo cual las bendiciones realizadas en la cruz, que es su herencia y su legado en la posición que obtuvo, no se pueden hacer una verdad posible en el creyente. ¿Por causa de qué? De que no estamos sintonizados con el Señor. Ahora mi pregunta es, ¿puede usted sintonizar una emisora que esté en el dial AM, en una radio, en un receptor radio que tenga sincronizado FM? ¿Por qué razón? ¿Puede usted sacar el bachillerato allá en la comandancia y policía? ¿Puede usted ir y comprar dentro del hospital un saco de cemento? Bueno, al menos que lo estén vendiendo los que trabajan allá. Esa es otra cosa. Ahora, entienda esto. Cuando iniciamos, una de las primeras partes que les dije es que todas las cosas funcionan bajo un sistema. ¿Sí? Ok. Todo está en un sistema. Tenemos el sistema eléctrico que anda echando broma ahorita, tenemos el sistema de comunicación, allá la vía, tenemos el sistema de agua servida, en algunos sitios hay el sistema de agua limpia, y así sucesivamente. Sí, todas las cosas funcionan bajo un sistema. En Dios son iguales. Entonces, conocemos, sí, de lo que conocemos, nos apropiamos, nos abrazamos en fe y las cosas van a comenzar a funcionar. Ahora, muy especialmente los que tenemos cierto conocimiento, se nos demanda más aferrarnos a ese conocimiento, porque hay algo que se llama las misericordias de Dios. Las misericordias de Dios funcionan para los que no conocen ni saben, pero es nada. Entonces, Dios por misericordia hace obras en ellos. Pero los que ya tenemos cierto conocimiento, debemos de aplicar esos conocimientos. Creo que cuando les di cristología, les hablé de lo que es salvación bajo el término soteria o soteriología. Creo que les hablé de eso, ¿no? El término soteriología o la salvación bajo el término soterión o soteriología es salvación integral, espíritu, alma y cuerpo. Eso tiene que ver con la salvación bajo la parte integral, bajo el término soterio o soteriología. Ahora, escúcheme esto. Comenzando la guía, ¿qué fue lo que estaba haciendo Jesús? Predicando y enseñando. Predicando y enseñando. Ahora, ¿para qué era la predicación? Para que la gente tuviera conocimiento. Y para que al tener conocimiento pudiesen demandar sobre ese conocimiento. ¿Se recuerdan de la mujer sirofenicia que se le acerca a Jesús pidiéndole un milagro para su hijo? ¿Y qué es lo que le dice Jesús? Mujer, no es correcto, no es preciso que yo le dé el pan de los hijos, hablando de los judíos, a las perras con los perrillos. Lo que pasa es que ahí me acomodaron un poquito el texto. ¿Y qué es lo que le dice la mujer a Jesús? Maestro, pero aún las perras, es decir, las gentiles, con sus perrillos, sus hijos que son gentiles también, comen de las migajas que caen de la mesa de su Señor. Eso está en la ley. Y como conocía la ley, por ese conocimiento, Jesús tuvo que hacerle el milagro. No es nada. Entonces, conocimiento nos lleva a obtener, a podernos beneficiar de lo que está escrito en la palabra. ¿Por qué hay tantas cosas que nosotros no estamos disfrutando, no estamos viviendo? Estando ya hechas posicionalmente, son una realidad. ¿Por qué posesionalmente no las estamos disfrutando? Es la pregunta que tenemos que hacer. Otro de los detalles que quiero aclarar es que no todas las supuestas enfermedades que están en nosotros son enfermedades patológicas. ¿Sí? Un 85% de todos los casos de enfermedades que llegan a cualquier centro asistencial o que están en su casa, un 85% de todas esas enfermedades no son patológicas. Son psicosomáticas. ¿Sí? Solamente un 15% de todos los enfermos usted los lleva
y les hace un examen de heces, de orina, de sangre y cualquier otro examen y va a haber un resultado ahí. Pero un 85% los llevan allá y les hacen exámenes de todo tipo y no aparece nada. ¿Por qué no aparece nada? Porque no hay nada. ¿Es psicosomático o es de índole espiritual, de origen espiritual? Un 85%. Ahora, ¿cómo vino ese padecimiento? ¿Cómo vino esa enfermedad a ese individuo? Es la gran pregunta que tenemos que hacer. Vino, en el caso de la parte espiritual, porque el diablo o un demonio sembró una semilla. Vino porque desde la parte psicológica recibiste una impresión, una mala impresión, y por causa de esa mala impresión entonces se produjo esa enfermedad. Es decir, el diablo te ministró, no, que tu mamá murió de cáncer hace, o la recontra super tatarabuela hace varios años murió de cáncer, toda la familia tiene que morir así, ¿no? ¿Por qué? No, que el abuelito mío le pasó tal cosa y a nosotros también tiene que pasarnos. ¿Por qué? Ahora, escúcheme. Testimonio personal. Recién en el Evangelio me daba un dolor en el ombligo. El diablo me decía, tienes una hernia. A mi papá lo habían operado de 2. Me daba un dolor por acá, por la parte del corazón. Me decía el diablo, tienes soplo. Y eso fue por mucho tiempo, luchar, batallar, hasta que yo en mi poco y corto conocimiento me apropié de las escrituras y comencé a batallar y a librarme de todas esas áreas. Ni hernia nada, ni soplo nada. Pero si yo le hago cabeza a eso, con el poco conocimiento que tenía las escrituras y la falta de tener a alguien mejor que me enseñara, y de repente el no ser yo mismo diligente en estudiar me hubiese llevado a caer en eso. Ahora, ¿qué sucedió? Me rebelé en contra de eso. ¿Qué sucedió? Nunca había dadose nada, nunca había habido nada. Pero si yo me le rindo a esa área, entonces el diablo hubiese gozado conmigo. Los médicos hubiesen hecho plata conmigo. Y los de la farmacia también hubiesen hecho plata conmigo. No habiendo nada, que era lo cruel del caso. No habiendo nada. Ahora, nos toca seguir. Dios en este tiempo, oiga, Dios en este tiempo no está sanando, ¿sí? No está sanando a nadie, ¿sí? Yo cuando escuché esto me asustó. Cuando escuché por primera vez esta expresión. Dios en este tiempo no está sanando a nadie. Yo dije para mis adentros, bueno, ahora sí es verdad. Bien fregado que estoy. Sí, el detalle está que el que predicó hizo lo mismo que yo, hizo silencio al resto del tema, ¿sí? Ya él nos sanó en Cristo Jesús. Entonces, en este tiempo, el que yo le esté pidiendo que me sane no es una actitud de fe. La fe ya la vimos aquí en esta materia. Para los que están viendo este video y no han visto, no conocen qué es la fe, les recomiendo que vayan a mi cuenta de YouTube y puedan buscar la fe. ¿Sí? Los temas, ya están grabados los 8 temas de la fe y puedan entender qué es la fe. La fe no es esperanza, la fe es del hoy. Es decir, hoy Cristo no está sanando a nadie, ni tampoco le está perdonando pecados a nadie. ¿Por qué razón? Porque ya Él lo hizo hace 2000 años. Eso tenemos que conocerlo, eso tenemos que creerlo, eso tenemos que hablarlo y en ello tenemos que vivir. Amén.